Hola, bienvenidos. En este momento vamos a hacer la revisión de algunos temas que serán de gran utilidad para la materia. En primer lugar, cómo se inserta la bioestadística dentro de la metodología del trabajo científico, cómo se clasifican las variables y finalmente cómo se operacionalizan. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo acerca del método científico. El método científico es una secuencia de pasos que nos ayudan para que la investigación pueda tener menos sesgos, menos errores. Por otro lado, nosotros también tenemos que revisar los enfoques de investigación. La investigación puede tener un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. Cada uno de estos enfoques tiene su metodología particular. Nosotros en la materia nos dedicamos mayormente al enfoque cuantitativo de investigación. Es más, este enfoque, el cuantitativo, es el que utiliza la bioestadística. Por otro lado, también es importante que nosotros repasemos qué tipos de estadística hay. Hay dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Nosotros en la materia vamos a ver sobre todo la descriptiva y vamos a avanzar en las últimas semanas acerca de la estadística inferencial. La estadística inferencial es la que nos va a permitir poder hacer inferencias cuando nosotros estudiamos una población menor. Cuando nosotros aplicamos este tipo de estadística, podemos hacer inferencias acerca del total de la población. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de la estadística? La estadística es una herramienta que utiliza la metodología, que sirve a la metodología. ¿En qué momento? Justamente cuando hay que hacer el análisis de los datos. Pero no solamente en ese momento. Nosotros tenemos que tener algunos conocimientos de estadística cuando estamos planteando la investigación. Por eso, en este momento vamos a revisar un poco de las escalas de medición. Cuando nosotros planteamos un problema de investigación, nosotros decimos, por ejemplo, cuál es la prevalencia de anemia, ¿sí? La variable que queremos estudiar es anemia. O podemos también evaluar cuál es la relación entre el peso materno y el peso del bebé, del feto. Ahí tenemos dos variables. Ahora, esas dos variables o esas variables que dijimos en estos ejemplos, es muy importante que podamos definir cómo van a medirse en nuestro estudio. La escala de medición de las variables, o mejor dicho, las variables, podemos medirlas de dos maneras, según si son cualitativas o si son cuantitativas. Las variables cualitativas hacen referencia a una cualidad, a una característica, ¿sí? Dentro de las variables cualitativas tenemos las variables nominales. Son aquellas categorías con nombre. Por ejemplo, nosotros queremos registrar cuáles son los diagnósticos de los pacientes que se atienden en determinado centro de salud. Y nosotros clasificamos a los pacientes según el diagnóstico, en hipertensos, en diabéticos, ¿sí? Estamos clasificando y lo único que estamos haciendo es mencionando qué tipo de diagnóstico tiene ese paciente. Por otro lado tenemos las variables que son cualitativas ordinales. Y esto es importante. Este tipo de variables son, de hecho, una característica, una cualidad, pero admiten, ¿sí?, poder clasificarlas en mayor que o menor que. Fíjense este ejemplo. Cuando nosotros estudiamos el índice de masa corporal de las personas, decimos que una persona tiene sobrepeso, que está eutrófico, que tiene sobrepeso, obesidad, y podemos determinar que aquella persona que tiene sobrepeso tiene más peso que aquella que está en una condición de eutrófico o normal. El que tiene desnutrición podemos determinar que está por debajo del grupo de los pacientes que están clasificados como normales o como eutróficos, ¿sí? Entonces, las cualitativas ordinales son aquellas que van a aceptar esta medición de
se clasifican, esta es mayor que y esta otra es menor que. Las variables cuantitativas también tienen dos grupos, las cuantitativas continuas y las cuantitativas discontinuas. ¿Cuál es la característica principal que tienen de diferencia? Las continuas son valores que se miden. ¿Qué medimos en ciencias de la salud? Nosotros medimos el peso de las personas, medimos la altura, ¿sí? Y por otro lado, las cuantitativas discontinuas son las variables, son valores enteros y en general se cuentan. ¿Qué contamos en ciencias de la salud? La cantidad de partos que tuvo una mujer, la cantidad de hijos que tuvo, ¿verdad? Incluso los años. Fíjense, en esta base de datos, nosotros cuando cargamos la información que traemos de las encuestas, nosotros tenemos que pasarla a una base de datos. Y entonces acá vamos a tener algunas variables y vamos a ir clasificándolas. En primer lugar, y acá un concepto clave, la identificación. Esto es indispensable. Siempre, ¿sí?, yo tengo que tener identificado al sujeto, no con nombre y apellido, sino con un código, con un número, ¿sí? Porque eventualmente, si yo quiero revisar si este peso que yo cargué acá es el correcto, yo tengo que saber a qué paciente pertenece. Y cuando yo tengo la identificación, puedo revisar en la historia clínica, en la encuesta, si este peso es el correcto. Entonces, la identificación es el número solamente que tiene la persona dentro de la investigación. El sexo. Fíjense que aquí yo cargué en números 2 y 1, 2 y 1. ¿Qué significa? El 2, por ejemplo, en este caso es femenino y el 1 es el masculino. En vez de tener que escribir, ¿sí?, a cada persona si es femenino o masculino, yo le asigné un número y de esa manera entonces lo voy a cargar acá. ¿Cómo clasificamos la variable sexo? Sexo es una variable que es cualitativa. ¿Podemos establecer un orden más que o menor que? No. Entonces decimos que sexo es una variable cualitativa nominal. Vamos a pasar al ejemplo de edad. Edad acá está en años. Es un número. Entonces decimos que es una variable cuantitativa. Como se cuenta el número de años, decimos que es una variable cuantitativa discontinua. El peso, ¿lo contamos o lo medimos? Lo medimos, ¿verdad? Entonces el peso es una variable cuantitativa continua. Lo mismo sucede con la talla. Vamos al ejemplo de índice de masa corporal. El índice de masa corporal acá tenemos sobrepeso, desnutrido, normal. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Aquí yo cargué la categoría, aquí yo cargué números. ¿Qué es lo que más conviene? Siempre conviene cargar en números, porque si yo me equivoco en el tipeo, en general los programas me lo van a considerar como una variable diferente. Sobrepeso, desnutrido, normal, sobrepeso. Es una variable cualitativa, pero podemos establecer un orden. Entonces decimos que es una variable cualitativa ordinal. Ahora vamos a pasar a ver cómo se clasifican las variables según el lugar que ocupa en el problema de investigación. Nosotros decíamos hace un momento que podíamos evaluar, por ejemplo, la prevalencia de anemia, ¿sí?, en una investigación. Podemos también evaluar cómo se relaciona el peso materno con el peso del feto. En ese caso, yo estoy estableciendo una relación entre variables. Una cosa importante cuando yo defino el problema es identificar si la variable es una variable independiente, dependiente o única. Para eso vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, variables dependientes son aquellas donde se evalúa el efecto o consecuencia. Por ejemplo, el consumo de alimentos con hierro
y los valores de hemoglobina. A ver, si yo cambio el consumo de alimentos con hierro, si yo le doy a un paciente, ¿sí?, un alto aporte de hierro, ¿cambiarán los valores de hemoglobina? Seguramente que sí. Entonces, los valores de hemoglobina van a ser dependientes. Esta es mi variable dependiente. Vamos a ver, repaso un poquito el concepto. Las variables dependientes son aquellas que cambian, ¿sí?, cuando se modifica la independiente. Las variables dependientes están en relación, dependen de algo. Vamos a ver ahora las variables independientes. Fíjense, son aquellas que no se modifican al cambiar el estado de otras variables. Son las que pueden ser manipuladas por el investigador. Por ejemplo, el consumo de alimentos con hierro, ¿sí?, seguimos con el mismo ejemplo, y el riesgo de anemia. Nosotros como investigadores podríamos plantear un estudio y definir un grupo de pacientes que tiene un bajo aporte de hierro, otro grupo de pacientes que tiene un aporte de hierro medio y otro grupo de pacientes que tiene un alto aporte de hierro. Entonces, ese aporte, ¿sí?, es lo que nosotros modificamos como investigador. Es la variable independiente, ¿sí? Es la que nosotros podemos manipular. ¿Y dónde se verá la consecuencia? En la anemia, en la hemoglobina, ¿sí? Finalmente, las variables únicas. Este tipo de variables son muy frecuentes en ciencias de la salud, donde nosotros hacemos el estudio de prevalencia. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar la prevalencia de anemia ferropénica en mujeres de 30 a 50 años, ¿cuál es mi variable de estudio? Anemia ferropénica. Y alguno dirá, pero ¿y mujeres entre 30 y 50 años? Esta no es una variable de estudio. En verdad, esta es la característica de la población donde yo voy a hacer el estudio. Mi única variable es anemia ferropénica y por eso nosotros la clasificamos como variable única. Un concepto importante es que las variables van a ir cambiando, ¿sí?, de dependientes a independientes de acuerdo al problema de investigación que yo estoy estudiando. Que sea una variable dependiente o independiente o única no es una característica inherente a la variable, sino que depende del tipo de problema que yo estoy planteando, será entonces cómo la tengo que clasificar. Finalmente, el último tema que vamos a repasar es la operacionalización de la variable. Esto es un punto que parece difícil, pero créanme, no es tanto y sí es indispensable en el trabajo de investigación. ¿Por qué yo tengo que operacionalizar la variable? ¿Qué es operacionalizar la variable? Bueno, operacionalizar la variable es llegar al máximo significado, tanto conceptual como operacional, es decir, de medición. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar el peso de una persona, ¿sí?, ¿bastaría solamente con decir bajo peso, alto peso o flaco, gordo? ¿Sería correcto hacer eso? ¿Qué se entiende por el peso de la persona? Eso es lo que yo necesito hacer en este momento de la investigación. Por ejemplo, el peso yo tendré que definirlo, ¿sí? Y después, no solo definirlo conceptualmente, ¿sí?, sino también definir cómo voy a medirlo en el trabajo de investigación. En este caso, fíjense, yo puse el ejemplo de anemia. ¿Qué es anemia? Tengo que definirla conceptualmente. Es la deficiencia de hierro en la sangre. ¿Alcanza solamente con esa definición? No. Yo tengo además que agregar la definición de cómo va a ser medida en mi trabajo. En este caso, va a ser medida con los niveles de hemoglobina en sangre y se considera anemia cuando estos son menores a 12 gramos sobre decilitros. ¿De dónde saco esta información? La definición conceptual es bastante más sencilla.
nosotros tenemos que buscar en los libros, ¿sí? Buscar en la bibliografía cómo clasificamos esa variable, cómo la definimos. Y la medida también la vamos a buscar en los libros, pero siempre teniendo en cuenta que hay algunas variables que van a cambiar, ¿sí? La forma de medición. Por ejemplo, algunos autores miden de una manera, otros lo miden de otra. Por eso es importante que cuando yo estoy haciendo mi trabajo, diga, en este trabajo vamos a seguir la medición que utilizó, por ejemplo, Escudero, ¿sí? En el 2015. Bueno, no llegamos todavía ese año, pero siempre es importante que nosotros definamos conceptualmente, operacionalmente la variable, pero también que coloquemos la referencia. Y esto es importante. Nosotros no podemos definir las variables de acuerdo a cómo se me ocurrió en el momento. Siempre tengo que estar basado en la literatura, en los antecedentes, ¿sí? Estamos llegando al fin. Hemos repasado 3 temas importantes. Las funciones de la bioestadística. ¿Recuerdan? La bioestadística es la herramienta que utiliza la metodología de la investigación para el análisis de los datos. ¿Cómo se clasifican las variables? Se clasifican de acuerdo a la escala de medición, cualitativas, cuantitativas, ¿sí? Nominales, ordinales, continuas y discontinuas, y también las podemos clasificar de acuerdo al lugar que ocupa en el problema de investigación, dependientes, independientes o variables únicas. Y finalmente, la operacionalización de la variable, llegar al máximo significado de la misma, definiendo conceptualmente y también operacionalmente, es decir, cómo la vamos a medir en este trabajo de investigación. Éxito en este trabajo.